tal? Les saluda Lola Hernández, bienvenidos al espacio de Lola y el día de hoy con una entrevista que bueno, yo sé que les va a remover todas las emociones igual que me las removió a mí. Está conmigo la sexóloga Nadia Arroyo, ya he tenido oportunidad de entrevistarla anteriormente. Busquen las entrevistas. Bienvenida, Nadia. Muchísimas gracias y es un placer que estés aquí. No, y a mí también me encanta porque además ya tuvimos una conversación bien sabrosa antes de comenzar. Y precisamente durante esa conversación, Nadia me comentaba que hizo un trabajo con un grupo de mamás que tienen chicos con autismo. Sí. Y tú les ibas a ir a hablar de sexualidad, pero resulta que dijiste, pues hay que trabajar a las mujeres que hay adentro, ¿no? No solamente a las mamás de los niños autistas, sino a la mujer. Así es. ¿Por qué esta decisión, Nadia? Si las mamás lo que quieren es hablar de sexualidad y aprender de sexualidad, ¿por qué trabajar primero de mujer y no llegar directo al tema? Fíjate que es algo que yo he mirado en el trabajo que he hecho con familias. A veces les pongo una actividad que cuando empezamos un taller les digo, vamos a ponernos frente a frente, tú con cualquier persona, y vas a tener 2 minutos para hablar de cualquier tema que no sea discapacidad, hijos y familia. Y a veces cuando hago este ejercicio hay personas que no pueden pronunciar una palabra en 2 minutos. Cuando este ejercicio lo he puesto en varios espacios, obviamente, o sea, con esta intención de que la persona se dé cuenta que fuera del tema de familia y discapacidad dejan de ser. Es decir, yo soy madre de una persona con discapacidad y fuera de ahí ya no sé quién soy. No te puedo decir nada. ¿Qué me gusta? ¿Qué me disgusta? ¿Qué me emociona? ¿Qué me gusta leer? ¿Qué me hace sonreír? No sé. Entonces empieza a haber como toda una desconexión de quien hace el papel de cuidador o de cuidadora de una persona con discapacidad. Y desde esta observación que estuve haciendo en varios grupos fue que concluí, necesitamos trabajar con las madres, con los padres, de quienes cuidan a las personas con discapacidad para que se recuperen a sí mismos, para que dejen de simbiotizarse con la persona con discapacidad y vuelvan a encontrar yo quién soy, yo qué siento, yo qué quiero. Porque justo para mí digamos como mi hipótesis es que entre más se recupera a sí misma o a sí mismo el cuidador de la persona con discapacidad, está más sana la relación y hay más posibilidades de que crezca la persona con discapacidad y de que siga creciendo la persona que le está cuidando. De otra manera, se establecen relaciones de codependencia en la cual hasta he mirado cuadros depresivos, he mirado cuadros de aplanamiento afectivo, cuadros de personas donde tienen una serie de enfermedades crónicas, los cuidadores, porque esta desconexión de uno mismo los va llevando a esto, a entrar en terrenos en que la salud mental ya no está muy bien, en que el cuerpo tampoco está bien, y entonces, ¿quién cuida a los que cuidan? ¿No? Es una frase. ¿Quién cuida a todas estas personas? Y es como hacer un alto y decir, mírate. O sea, mírate, independientemente de esta posición que la vida te puso, de estar frente a una persona con discapacidad, no significa que te olvides de ti. Entramos en una relación de codependencia, como se entraría con un alcohólico, como se entraría con un adicto, con una persona que tiene cáncer, por ejemplo, y deteriora mucho la salud de la propia persona y del entorno. Entonces, para mí, cuando se me dio esta posibilidad de trabajar con las mujeres, dije, voy a entrar desde el ser mujer, para que ellas volteen a mirarse como mujeres. Tener un hijo con discapacidad solo es parte de la historia, pero no es toda la historia. Y sabes, Nadia, esto que estás diciendo es tan importante porque llega un momento en la vida en la que me pude, por ejemplo, yo recuperar a mí misma, pero comienzas a darte cuenta que para muchas mujeres el sentido de su vida es la condición de su hijo. Y te dicen que son ellos los que las han hecho crecer, y quizá yo también lo dije en su momento, y dices, wow, o sea que de otra manera no creces, de otra manera no te transformas, de otra manera
no sé, es como si ese será que es el único sentido para muchas. Pues mira, yo lo hablaría más en un sentido general. Yo creo que todas las personas con las que nos encontramos en la vida, estos encuentros y estos desencuentros, siempre nos traen aprendizaje. Entonces, obviamente un hijo es un encuentro que en el tiempo dura más tiempo, que además es un espejo. Ajá, es como la pareja, los hijos y la pareja son espejos y los tenemos más tiempo ahí. Y eso nos permite ver lo que nos agrada de nosotros y lo que no nos agrada de nosotros. Por eso se establece o se reconoce como un vínculo en el cual puede haber más conflicto, puede haber más asuntos que resolver, pero es porque pues el tiempo de convivencia que tenemos con ellos y el hecho de que se parezcan a nosotros, se parezcan a nuestra familia, se parezcan a nuestra pareja, pues lo hace un espejo a veces más complicado de observar. Claro, claro, por supuesto que sí, porque además ves ahí todo lo que no te gusta de ti y lo que no toleras. Y la historia de la familia. Porque, o sea, no podemos olvidar que los hijos y las hijas finalmente van a representar de alguna manera, o sea, nuestra historia familiar, o sea, en qué estamos atorados, en qué estamos desatorados, cuáles son nuestros valores, qué es lo que la familia no ha podido resolver. Todo esto finalmente también se ve en los hijos. Y por eso el hijo es una manera continua de cuestionarse a uno mismo, es una manera continua de también reconocer lo que lo que tú sientes, que ha salido bien. Y ahí está, ¿no? Esa enseñanza continua, pero no es nada más unidireccional. No solo es que el padre o la madre está aprendiendo del hijo, el hijo también está aprendiendo del padre y la madre. Ahora, Nadia, al comienzo de la conversación me mencionabas este ejercicio que además me parece fantástico de conversar 2 minutos con alguien más y que no toques el tema ni de la discapacidad, ni de los hijos, ¿y qué otra cosa? Ni del trabajo. Ni del trabajo. ¿De qué hablas entonces? O sea, ¿qué salía en ese taller? A mí me da curiosidad, o sea, ¿cómo te rescatas? Bueno, número 1, ¿de qué hablas? Y número 2, ¿cómo te rescatas a ti misma? Justo por eso surgió esta experiencia con las mujeres, porque era retomar todo aquello que me conecta con la vida, que me hace feliz, que me hace sentir viva. ¿Qué me hace sentir viva? Para muchas de ellas era bailar, era la música, era salir a correr, leer, nadar, ver una puesta de sol, comerse un helado y preguntar, ¿hace cuánto tiempo no lo haces? ¿Hace cuánto tiempo no te sientas en una banca, ves un atardecer y te tomas un helado con toda la conciencia de estar ahí? No estando ahí que tu mente esté pensando en mi hijo, en dejé esto en la cocina, sí, claro, sino en toda la experiencia de estar ahí viviéndolo. Y para muchas de ellas era, no recuerdo cuándo fue la última vez que hice algo así. Entonces es desde ahí generar esa resiliencia o ese arraigo, ese amor a la vida otra vez, y decir, pues busquemos un espacio donde puedas cantar, donde puedas bailar, donde te puedas comer un helado y darte cuenta que estás viva y que todavía, o sea, esta experiencia humana o este respirar cotidiano lo puedes vivir, lo puedes experimentar desde un lugar distinto a es que soy una mamá con un hijo con autismo y esto es lo único que pienso, que siento, que hago y hacia donde mi mente está proyectada todo el tiempo. Y otra cosa que mencionamos cuando conversábamos, Nadia, era darnos como madres este permiso de enojo, de frustración, de tengo un hijo con autismo, sí, y a lo mejor no me gusta, ¿no? Y darnos ese permiso sin juzgarnos nosotras mismas, porque obviamente primero te sientes juzgada por el allá afuera, ¿no? Pero a la larga, cuando tú lo piensas para ti sola, hasta tú misma te reprimes de, ay, no, ¿cómo estás pensando eso? No, eres mala madre. Así es. Mira, la congruencia es salud. Cuando mi emoción me está diciendo, estoy enojada, pero mi mente me dice sonríe y finge que esto no es real, esa incongruencia va a generar un síntoma.
una migraña, una gastritis. Porque cuando cualquier ser humano entra en una incongruencia, el síntoma es enfermedad. Entonces aquí ya podríamos hablar de por qué quizá muchas mamás de chicos con discapacidad tienen muchas enfermedades, tienen muchos síntomas, porque a veces uno va cayendo en estas incongruencias. Sí. Entonces, con respecto a lo que tú comentas, para entrar en el equilibrio y entrar en la congruencia, al mismo tiempo decir entrar en la salud, estoy enojada porque tuve un hijo con autismo y me doy permiso de estar enojada y reconozco que estoy enojada. Entonces soy congruente. Claro. Yo estoy sintiendo enojo, no quiere decir que este enojo lo voy a enfocar en un acto de violencia y me voy a desquitar justo con mi hijo, o voy a desquitarme con mis plantas, con mi esposo. Solo estoy enojada. O sea, reconozco que esta emoción está aquí. ¿Qué voy a hacer con este enojo? Para no negarlo, porque si lo niego, se va a convertir en un síntoma. Entonces, ¿cómo dejo salir este enojo? Quizá un día voy con un grupo de mujeres y les digo, estoy muy enojada porque no sé por qué a mí me ha tocado vivir esto y me permito llorarlo y me permito decir que estoy enojada, o a lo mejor un día salgo a correr y a través de correr ese esfuerzo físico lo enfoco y decir, a través de correr saco este enojo que estoy sintiendo en este momento porque lo reconozco, no lo estoy negando, sé que está aquí. Y entonces lo dejo salir y lo elaboro. Porque además no hay una condición emocional que un ser humano pueda sostener para siempre. O sea, alguien puede decir, estoy enojado, estoy enojada. Eso va a terminar y en algún momento vas a transitar a otra emoción. Entonces, a veces es como tener miedo de decir, si contacto con este enojo y lo valido y digo, estoy enojada con la vida, ¿qué tal que me quedo enojada siempre? Y ya nunca puedo mirar a mi hijo con amor y ya nunca voy a transitar a la aceptación. Y es tenerle miedo a algo que es mental, o sea, en función de que nadie podría sostener una emoción para siempre aunque se lo propusiera. El enojo va a terminar, un día va a terminar, y entonces vas a transitar a otra emoción, que puede ser a lo mejor amor, que puede ser aceptación, que puede ser tristeza, y eso te va a llevar a otra emoción hasta que a lo mejor encuentres la paz, ¿no? O sea, que puedas coexistir con esta situación que te ha tocado vivir, pero en paz. Claro, y que te des ese permiso del que hablas, ¿no? Porque otra cosa que como madres nos toca vivir es este constante escuchar de las personas, es que eres muy fuerte, yo no lo podría hacer, eres muy valiente. Y entonces tú tienes que vivir mostrando esa fortaleza cuando a veces estás hecha pedacitos por adentro, ¿no? Pero tú misma te tienes que creer que no, yo soy fuerte, porque además todo mundo me ve fuerte, ¿no? Y no darte permiso de ser débil. Sí, y qué bueno que tocas este tema, porque creo que es algo que yo he tenido oportunidad de mirar en muchas mujeres, y hablo de lo femenino, aunque sé que hay hombres que se sostienen, o sea, que se sostienen en la familia, aunque haya un niño o un joven con discapacidad, pero muchos no se sostienen en ese lugar, y entonces la mayoría son cabezas de familia, son mujeres, y además tienen que jugar este doble rol, ¿no? Quedarse con un hijo con discapacidad y ser cabezas de familia, y entonces comienzan a ser mujeres muy fuertes, pero esta fortaleza es como a veces construir una idea de que fuerte es nunca, como sea, las cosas van a salir como yo quiero. Entonces a veces esta fortaleza que las mujeres pueden llegar a sentir frente a este panorama las lleva mucho a pelearse con la vida, a estar obligando o forzando situaciones en lugar de a veces decir me doy por vencida y suelto. Me suelto a llorar, o sea, suelto lo que puedo hacer en este momento por mi hijo y por mí solo es esto, y no me voy a en este momento obligar a dar más de lo que puedo dar afectivamente, laboralmente, en mi tiempo, porque además esta sobreexigencia que muchas mujeres hacen de sí mismas cuando tienen a un hijo o una hija con discapacidad, a veces las lleva a tronar. O sea, quizá no las vemos, como tú dirías, quebradas, ¿no? Llorando y lamentándose, pero uno sí puede observar que empiezan a descuidarse físicamente, que empiezan a no poner atención a su imagen, ¿no? O sea,
arreglarse, a sentirse bonitas, que empiezan a no poner atención a lo que comen, que empiezan a no poner atención a sus propios dolores físicos, no se atienden, no van al médico, que ya no sonríen, no se dan cuenta que a lo mejor pasan días sin que se rían, sin que encuentren algo positivo en la vida y aprenden a vivir en ese aplanamiento afectivo o en ese estar, estoy aquí pero estoy anestesiada, como para no sentir nada y seguir sosteniéndome. Y esto es pues en parte una falsa creencia de lo que a veces las propias mujeres hemos construido como ser fuertes, como fortaleza, que es más bien resistir. No estás siendo fuerte, estás resistiendo, es diferente. Ajá, porque ¿Qué es ser fuerte? Porque la fortaleza tendría que ver más con la voluntad, yo así lo veo. Ajá, o sea, ser fuerte es aceptar el lugar que te tocó y sostenerte en ese lugar, es tener voluntad. O sea, me sostengo, ¿no? O sea, tengo un hijo con discapacidad y aquí me sostengo. O sea, pase lo que pase, me sigo sosteniendo en este lugar. Soy madre de una persona con discapacidad. Y en este lugar donde me sostengo, puedo enojarme, puedo llorar. Claro. Ajá. O sea, me doy permiso de sentir todas las cosas que estoy sintiendo, pero sigo firme en mi voluntad de sostenerme en este lugar, ¿no? O sea, que la vida me puso en este lugar y lo acepto y aquí me sostengo. Ajá. Y luchar contra eso, que es diferente, eso desde mi entendido eso no es fuerza, sino es lucha. Es de me sostengo aquí y aunque la vida me está diciendo que a lo mejor mi hijo nunca va a lograr un lenguaje expresivo como el que yo desearía para conversar con él, yo me resisto. Ajá. Yo me resisto y busco todas las maneras de que se cumpla esta exigencia que yo me he puesto a mí misma, de mi hijo un día va a hablar como yo quiero que hable. Y esto me lleva a un desgaste económico, a un desgaste físico, a un desgaste intelectual, a un desgaste de mi propia relación con mi hijo, porque cada vez que él me dice algo lo regaño por no hablar como yo quisiera que él hable. Ajá. Entonces ahí no eres fuerte, ahí estás luchando contra la vida, estás neceando. Y en esa necedad se va mucha energía, o sea, energía de amor, energía vital, energía económica. Ajá. Y a veces es un acto de más fortaleza soltar y decir, acepto que mi hijo no va a hablar así. Nunca va a hablar así. No importa el dinero que invierta, no importa, mi hijo va a hablar de esta manera. Y quizá daría más resultado si yo encuentro la forma en la que él se quiere comunicar conmigo, que no sea la que yo quiero, sino acepto la forma que es, la que sea. Y ahí dejas de luchar. Ajá. No quiere decir que dejes de tener voluntad, pero dejas de luchar con la vida y aceptas cómo es y trabajas con lo que hay. Claro. Y qué importante esto que hablas de expresar esas emociones y que además que tus hijos te vean expresándolas. Para mí ha resultado, creo que fundamental. O sea, darte el permiso de que tus hijos te vean enojada, pero que tú reconozcas que estás enojada y seas capaz de ponerle nombre a la emoción, ¿no? O a la tristeza y que te vean llorar, partida, desquebrajada, pero que seas capaz de ponerle el nombre a la emoción. Y no para que ellos se sientan culpables ni responsables, sino para que se expongan a la emoción. Claro. Y fíjate, esto que estás diciendo es súper importante, porque a veces cuando yo he mirado estas interacciones de los modelos afectivos, que son padre y madre, hacia personas con autismo que ya están en este estado de aplanamiento afectivo, en donde no hay tristeza, no hay enojo, no hay nada, o sea, estás como en una cosa autómata, en lo cotidiano, y yo me pregunto, pues, ¿cómo van a modelarle a este chico que le está costando trabajo el leer las emociones humanas, ¿no? O sea, el saber el otro está enojado, está triste, está cómo se sentirá, cuando sus modelos afectivos están aplanados afectivamente, o sea, nunca le muestran nada. Nunca lloras frente a él, nunca te enojas frente a él, nunca a lo mejor te ríes frente a él, y entonces, ¿en dónde está el modelamiento? Claro, y entonces tienes que usar las caritas, ¿no? que le muestran al niño que estar feliz es así, ¿no? Ajá, que seguro para muchos de ellos ni tiene sentido. O sea, esa figura gráfica no tiene ningún sentido. Pero, o sea, justo parte de las habilidades sociales y emocionales que le cuesta trabajo entender a una persona con autismo
Sería más simple si los humanos que están a su alrededor le modelan eso. Ajá. Esto duele y cuando las cosas duelen a veces uno llora. Por supuesto. Ajá. Qué interesante, porque además, Nadia, ahorita moviéndonos un poquito en el tema, también conversábamos y yo te decía, oye, es que estos talleres que se dan, por ejemplo, de sexualidad para padres, ¿no? Que tenemos chicos con discapacidad. Y tú me decías, pues sí, pero es que a los primeros que hay que trabajar es a los padres, ¿no? Porque cómo tú les provees herramientas que viene siendo para mí lo mismo, cómo les muestras las emociones si en casa no se utilizan. Exacto. Entonces, ¿cómo les provees herramientas para trabajar la parte de sexualidad si en casa es un tabú? Exactamente, entonces, así como cuando uno tiene un hijo con discapacidad y a veces la historia de la propia familia pesa en ese hecho, porque quizás ya hubo familia con discapacidad, ¿no? Y eso sí es parte de la historia de la familia, cómo se trató a esa persona con discapacidad, se le ocultó, fue un tabú, no se hablaba de eso, o se le trató bien, ¿no? Y entonces esa historia de la familia pesa cuando uno vuelve a tener un hijo con discapacidad. Y ahora la familia, ¿cómo va a actuar con esta persona con discapacidad? Entonces lo mismo sucede en la historia de la sexualidad. Ajá, la familia ya tiene una historia, tiene tabús, tiene culpas, tiene temas censurados, hay muchas cosas en mi propia historia familiar. Claro, secretos. Ajá, secretos, y entonces a veces viene pues esta necesidad de hablar de sexualidad y todo eso también pesa. Y los papás y las mamás muchas veces no es que no tengan la información teórica, como para explicarle a un chico qué es una eyaculación, qué es una erección, qué es una menstruación. Ajá. No están atorados en eso. Están atorados en lo digo y me siento culpable, lo digo y me siento que es pecado. Estoy atorado porque siento que si se lo digo le voy a hacer daño a mi hijo. Ajá. Entonces están en donde el obstáculo que muchas veces está impidiendo que se dé esta comunicación y esta educación de la sexualidad, muchas de las veces no tiene que ver con la teoría, con los conceptos, con los términos. Tiene que ver con las emociones, con las actitudes, con la historia familiar, con mi propia historia de vida sexual que se me atraviesa cada vez que yo quiero educar a mi hijo o a mi hija. Ajá, entonces hay que trabajar toda esta historia sexual, hay que trabajar los miedos, hay que trabajar los tabús, para que cuando uno ya se despojó de todo esto, dar la información, dar los conceptos, acompañar, se vuelve un acto de más conciencia y de más libertad. Claro, y además es un acto de amor, ¿no? Pero yo siempre digo que el trabajo empieza hacia uno mismo. ¿Cómo puedo compartirle a otra persona algo que tiene que ver con su historia de vida sexual si yo no he volteado a ver la mía? Siempre se me va a escapar. Por eso se me va a escapar información, se me van a escapar emociones, se me va a escapar mucho de lo que yo no he mirado de mí. Entonces hay que hacer el ejercicio de mirarse a uno mismo, de poder reconocer lo que está sucediendo y ya poder acompañar a otro. No estoy diciendo que entonces solamente una persona que está 100% sana y resolvió todos sus asuntos sexuales va a poder educar a alguien más. Yo solo digo, y parafraseo a una sacerdotisa, no sé si es sacerdotisa budista, que escuchaba hace poco, que ella decía, el inconsciente es como una sombra que está atrás de ti y te empuja, y te pone el pie, y entonces tú volteas todo el tiempo, pero nunca la ves. Y cuando tú traes algo a tu consciente, es como si esa sombra la pusieras frente a ti. Entonces sabes que existe, ya no te puede falsear tan fácilmente. El simple hecho de traerla al frente y estarla mirando, significa que ya no te pone el pie y que ya no te hace trastabillar de la nada. Entonces, a veces trabajar la propia historia sexual tampoco es que se va a resolver en 3-4 días, pero el hecho de que tú digas, yo no me había dado cuenta de esto y ahora ya lo estoy mirando, claro, ya lo tienes frente a ti, entonces ya sabes que hay ciertos temas o hay ciertas conductas mías que van a surgir cuando estoy frente a la conducta sexual de alguien, o que estoy frente a la emoción de alguien más, pero eso ya no me va a hacer vacilar. O sea, quizá luego sigo trabajando, pero yo ya estoy consciente de eso y yo sigo haciendo, lo que estoy haciendo. Ahora, Nadia, ya no nos queda mucho tiempo, pero yo sí te quisiera invitar a que
a que nos hicieras reflexionar. O sea, ¿qué preguntas nosotras como mujeres, como madres de chicos con discapacidad, qué preguntas nos invitarías a hacernos a nosotras mismas en este trabajo de rescatarnos de nuevo, de encontrar quiénes somos y en dónde nos perdimos? Pues yo creo que una fundamental es no por qué tuve un hijo con discapacidad, sino para qué. Wow. O sea, ¿para qué? Más en un sentido de la experiencia, o sea, de la experiencia de qué es lo que he podido aprender a partir de este hecho, la persona que eres actualmente y la persona que fuiste, o sea, antes de que surgiera la discapacidad, no desde un sentido, no sé cómo llamarle, desde el sentido de la víctima o desde el sentido de lo pesimista, sino invitaría a hacer el ejercicio al revés. O sea, cómo esta experiencia me ha dado la posibilidad de saber quién soy yo, de saber hasta dónde llega mi fuerza, mi fortaleza, de saber hasta dónde llega mi capacidad de enfrentarme a algo que yo no preví, algo adverso. Cuán creativa me he vuelto para poder, con lo que tengo a mi alcance, ir resolviendo las cosas que se me han presentado. También esta pregunta que tiene que ver con quién soy yo, pero no desde ser madre de una persona con discapacidad. Es un quién soy yo un poco más amplio, porque ser mamá de un chico con discapacidad solamente es una dimensión, ¿no? Solamente es un aspecto de la vida. Ajá. ¿Quién soy yo como hija? ¿Quién soy yo como hermana? ¿Quién soy yo como pareja? Ajá. ¿Quién soy yo como mujer? ¿Quién soy yo en relación a mi entorno? ¿No? O sea, como todos los otros yos que nos van haciendo, nos van conformando. Y a lo mejor si te haces estas preguntas, te vas a dar cuenta que te has centrado solo en el quién soy yo como madre de un chico o de una chica con discapacidad. Y el poderte responder los otros quién soy yo, si es un ejercicio que te quisieras tomar en serio, te llevaría a reconectarte. O sea, a reconectarte con tu ser mujer, con tu ser hija, con tu ser hermana, claro, con tu ser pareja, con tu ser amiga, con tu ser profesionista, con tu ser en relación a la naturaleza, ¿no? Y entonces nosotros sabemos que el autismo es una forma de estar desconectados de muchas situaciones, aunque conectados en otras. Yo no hablaría de que la persona con autismo está desconectada totalmente. No, más bien creería yo que ellos no perciben el mundo de la forma en que nosotros la percibimos. Están conectados a otras sensaciones y están conectados a otras situaciones que nos cuesta trabajo entender a nosotros. Pero para el reto, para la madre o el padre es que ese hijo o esa hija, en lugar de desconectarte, te conecte. Ajá, o sea, el hecho de estar frente a una persona que pues a veces quizá por la manera en cómo percibe el mundo, cómo se comunica con el mundo, cómo experiencia el mundo, con su cognición y con su cuerpo, parecería que tiene un lenguaje totalmente distinto al de nosotros. O sea, el hecho de encontrar la manera de comunicar estos dos mundos, o sea, el mundo en el que tú vives, el mundo en el que tu hijo vive, implica una gran capacidad de poderte conectar con el otro. Entonces, en ese sentido creo que hay mucho aprendizaje para las familias, pero no solamente de conectarse con el chico con autismo, sino también buscar conectarse con todo lo otro. O sea, con las emociones, con la historia familiar, con uno mismo, con todo lo que se pueda. Yo creería que a mayor conexión es mayor la curación. O sea, tanto para la persona que le ha tocado ser padre, madre o cuidador de una persona con discapacidad, y para la propia persona con discapacidad, el estar conectado
o buscar maneras de conexión, pues es la manera en que nos podemos encontrar en otros espacios. Claro. Que no es solamente este espacio. Ajá, o sea, el espacio de la emocionalidad, el espacio, ¿por qué no?, de la espiritualidad. Claro, también. Hasta el espacio del cuerpo. Ajá, que no necesariamente los diálogos que establecemos con los cuerpos, quienes no tenemos discapacidad, son los mismos diálogos que se establecen entre un cuerpo que está viviendo otra experiencia sensorial, otra experiencia cognitiva, con un cuerpo que está viviendo desde otro lugar. Ajá, entonces, yo diría que mucho de la enseñanza o de lo que podemos aprender de las personas con discapacidad es cómo aprendes a desprenderte un poco, renunciar, desapegarte de que esta es la única manera de ser, o sea, de vivir, de sentir y de percibir, y que existen otras y que no por eso no hay puntos de encuentro, y que a lo mejor tú no vas a traer nunca a tu hijo aquí, a esta experiencia cognitiva y a esta experiencia corporal como si estuviera viviendo en tu cuerpo, así como quizá tú dirías, yo no renunciaría a esta realidad que estoy viviendo para que tú me lleves a la tuya, porque cada quien está viviendo en una experiencia corporal humana distinta, pero eso no significa que haya puentes, que haya momentos en que te puedes conectar con esa otra experiencia de vida y él se pueda conectar con la tuya. Y yo creo que estas son como estas redes que sostienen la relación. Sí. O sea, la relación que vas estableciendo con la persona. Ajá, no desde el mandato social. De todos los hijos. La expectativa de cómo debe de ser. Exacto. Todos los hijos y todos los padres se comunican así, se aman así, hablan así. Ajá, y eso es mucho el dolor que viven muchas familias. O sea, apegarse a una expectativa que no se va a cumplir. Entonces, desapegarse es decirle adiós al sufrimiento. O sea, me desapego de esta expectativa que es una fantasía, no es real. Exacto, no es dejar de querer a la persona. No. Ajá. Es dejar de pensar que existe una sola manera de convivir con la persona. Ajá, y aceptar. O sea, aceptar que así como hay cosas que son incomprensibles de ti para esa persona, a ellos también hay cosas incomprensibles de nosotros. Ajá, que quizás si encontramos una manera de comunicación nos dirían, ¿quién dice que estoy incómodo aquí? ¿Quién dice que yo quiero salir de aquí para ir a donde tú quieres que vaya? Ajá, o sea, esta es mi realidad, esta es mi experiencia corporal. Claro. ¿Por qué te incomoda tanto? Claro. Ajá. A veces, muchas de las ocasiones esto sería más sencillo si quienes nos basamos en un normalocentrismo renunciáramos a esta idea de que en realidad solamente es un paradigma o una manera de dividir o de decir esto es una realidad y solo esta realidad existe y todo lo que sale de esta realidad no vale, es anormal y a todos estos hay que traerlos para acá, ¿no? Exacto. Entonces, en lugar de ello, simplemente aceptar que es su naturaleza y que sí, o sea, claro que sí, vamos a trabajar por una serie de desarrollo de habilidades que esta persona, independientemente de su experiencia corporal y sensorial y cognitiva, o sea, les dé las herramientas suficientes para que sean independientes, autónomos, para que estén seguros, sean íntegros, pero no porque yo quiera que tú salgas de esta experiencia cognitiva, corporal y sensorial y a fuerzas vivas la vida como yo la estoy viviendo ahora. Claro, es simplemente darte lo que tú necesitas y que yo obtenga lo que yo necesito para lograr lo que cualquier ser humano vino llamado, como dice mi amigo Humberto, ¿no? Todos hemos sido llamados para vivir en felicidad, en la convivencia. Uh-huh. Entonces, y cada uno como es, cada uno como es. Uh-huh. A mí a veces me ha tocado platicar con algunas personas con discapacidad intelectual y yo los observo y los escucho y tienen un trabajo y tienen novio o novia y van a la escuela y son tan felices, o sea, se sienten tan plenos con eso. Y yo a veces digo, un mismo chico sin discapacidad de esa edad siempre estaría, o el mandato social es siempre estar inconforme. Claro. Quisiera un trabajo mejor, uh-huh. Quisiera una novia mejor, todo siempre va hacia más, nada me satisface, ¿no?
Y a veces los miro a ellos y digo, wow, o sea, su manera de experienciar el mundo es tan desapegada. O sea, ellos viven una vida a veces mucho menos compleja que nosotros. Definitivamente. No quiere decir que sean conformistas, o podríamos decir que son conformistas desde este modelo económico consumista que hemos diseñado, en el cual parecería a veces que los enfermos somos nosotros. O sea, viviendo con toda una serie de exigencias y obsesiones que nos quitan la salud mental y nos quitan la salud emocional, y ellos viven en paz. Ajá, o sea, saben hasta dónde pueden dar, dan lo mejor de sí mismos y aprenden a ser felices con eso. O sea, sin estar todo el tiempo aspirando a más y todo el tiempo tratando de obtener más. Exacto, con eso poquito. Somos nosotros los que construimos alrededor de ellos pensando que eso es lo que ellos quieren, ajá, que eso es lo que ellos necesitan, ¿no? Y construimos y construimos y construimos y nos desconstruimos nosotros. Sí, a veces quizás si nosotros nos hiciéramos esa pregunta, aún no teniendo discapacidad, llegaríamos a la misma respuesta. ¿Para qué me exijo tantas cosas si soy tan aspiracional en tanto? No soy feliz. O sea, nos tendremos que hacer esta pregunta también. De todas maneras. Ajá. De todas maneras, por más que la siga teniendo más, es que siempre hay algo que te hace falta. Ajá, así es. Siempre hay algo que no tienes, que no has logrado todavía al punto que lo quieres lograr. Ay, Nadia, nos podríamos quedar hablando mucho, pero ya para cerrar, yo quiero que tú nos informes. Nadia va a impartir un diplomado de sexualidad personas con discapacidad. Persona con discapacidad aquí en la Ciudad de México, y yo quiero que ella nos comparta esta información, sí, para que las personas que estén interesadas pues pidan información, tomen nota y aprovechen. Nadia es una excelente sexóloga, una súper profesional, así que platícanos del diplomado y dinos en dónde pueden obtener información, fechas, etcétera, etcétera. Bueno, este diplomado comienza en noviembre y, siendo congruente con lo que les acabo de decir, el modelo de este diplomado está planteado en trabajar en un primer momento, o cada vez que trabajemos, lo principal es trabajar con uno mismo. O sea, la materia prima para este diplomado eres tú, es tu cuerpo, es tu historia. Ajá. En la medida en que uno va resolviendo, pues ya puedes ir acompañando a otras personas. Por supuesto, también vamos a hablar de cuestiones más pedagógicas o más técnicas, ¿no? De cómo hacer ajustes razonables a los materiales, a la información, o qué tipo de actividades podemos usar en lo corporal, en lo visual, en lo sensorial, para poder ir llevando esta serie de habilidades hacia las personas con discapacidad. Está pensado en un modelo intensivo, porque hay personas que no disponen como de todos los fines de semana. A veces algunas de ellas son justo mamás de personas con discapacidad, por eso está pensado también así, de que solamente es un sábado al mes, todo intensivo, todo el día. ¿Cuántos sábados, perdón? Van a ser 12 módulos, 12 sesiones. Entre módulo y módulo vamos a pedir prácticas, es decir, van a tener que ir aterrizando con poblaciones con discapacidad lo que vamos viendo en los módulos para compartir, ¿no? Para ir haciendo la retroalimentación. Tenemos ya el calendario, tenemos ya la distribución de temas. No soy solo yo la persona que lo imparte. Invito a personas que se han dedicado al tema de la discapacidad y la sexualidad en diferentes áreas. Por ejemplo, hay una persona con discapacidad visual que es la que imparte el módulo de discapacidad visual y sexualidad, y entonces es un placer tener a una persona ciega con nosotros que desde su propia experiencia nos habla de cómo ha sido, de los materiales que ella ha usado. Lo mismo pasa en discapacidad auditiva. A veces cuando nos puede acompañar una persona sorda lo hacemos así. A veces son intérpretes en lengua de señas que nos hablan de la cultura sorda y cómo la cultura sorda también la vemos reflejada en cómo construyen su sexualidad. Y vamos variando a los docentes. Ajá, o sea, no solo lo imparto yo, o sea, hay otras personas que nos acompañan. Y pues si alguien está interesado o está interesada en tener esta formación, pues les puedo dar el correo electrónico de la Asociación Civil, que es Compartiendo Saberes y Transformando Realidades AC, y es transformandorealidades@gmail.com. Entonces, si tú nos escribes a este correo electrónico, nosotros te hacemos llegar ya como toda la planeación con fechas para que puedas ver detenidamente el programa.
Este diplomado tiene validez ante la Secretaría del Trabajo, una vez cumpliendo todos los créditos, que ya a través de esta información sabrás, o sea, cómo puedes juntar todos los créditos para que tenga este aval. Y está abierto a todas las personas profesionistas de las áreas de salud, de educación, de trabajo social, de sociología, personas que están haciendo trabajo de investigación en institutos, en organizaciones de la sociedad civil, papás y mamás que a lo mejor tienen colegios o tienen espacios educativos o iniciativas sociales en donde están trabajando con personas con discapacidad, desde lo sexual, desde los derechos sexuales. Entonces todas las personas que están en este ámbito de investigación y de conocimiento son bienvenidas. Si hay alguna persona que no tiene experiencia en el tema, que no trabaja en una OSC, pero que tiene la inquietud de trabajar con personas con discapacidad y este tema en particular, también son bienvenidas. Perfecto. Y nosotros vamos a colocar debajo de este video el correo electrónico nuevamente de Nadia y la página de Facebook de la organización. Igual nos encuentran en Facebook, igual como Compartiendo Saberes y Transformando Realidades AC, igual en el canal de YouTube nos encuentran de la misma manera. Definitivamente, y todas esas ligas las vamos a colocar debajo de este video para que no haya pretexto. Nadia, mil gracias por acompañarnos y por compartirnos todo tu conocimiento y tu sabiduría. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, está Lola Hernández y nos escuchamos la siguiente semana en el espacio de Lola. Hasta pronto.